Este café llegó a mis manos como un obsequio digno de realeza. Este video no está patrocinado. Hay regalos que no llegan en cajas, llegan en aroma. Y hoy quiero empezar este video con un tesoro en forma de café. Gracias de corazón. Un café que no se toma, se vive. Aroma profundo, sabor envolvente y esa sensación de hogar y tradición que solo el buen café sabe dar. Y justo ahí, donde el café despierta el espíritu, también despierta mis ideas, porque cuando un ingrediente es noble, brilla en la taza y también en la piel. Hoy lo transformaremos en jabón artesanal, saponificación en frío, un proceso alquímico que convierte aceites e infusión de café en una pieza pura y hecha a mano. Y en el próximo video, en jabón de glicerina sensorial donde el café se convierte en aroma, textura y cuidado. Prepárate, porque hoy no solo hacemos jabón de café, creemos un ritual que exfolia la piel, despierta los sentidos y enamora a quien lo toca. Esto es mucho más que jabón, es café convertido en arte. Bienvenidos a Bubble Green Soaps y esta alquimia hecha con amor y espuma. Mi nombre es Verónica. Empecemos. Un regalo que me hace sentir una reina y que hoy inspira nuestra alquimia jabonera. Gracias de corazón por el detalle que tuvieron conmigo. Hoy les dedico este video. Y si te dijera que el aroma del café recién hecho puede cuidar tu piel, sin resecarla, sin exfoliarla agresivamente y convirtiendo tu ducha en un ritual de placer, quédate porque este jabón de café tipo latte macchiato no es solo bonito, es una joya para la piel. Desde el primer vistazo, su diseño te atrapa. Capas suaves que recuerdan a un latte macchiato, coronadas con cubos de glicerina transparente que imitan hielo, como un café frío perfecto. Pero lo verdaderamente especial está en su interior. Este jabón no contiene café molido, y eso es una ventaja. En lugar de exfoliar de forma agresiva, utiliza café macerado en aceite de oliva, lo que permite aprovechar todas las propiedades antioxidantes del café, pero con una limpieza suave, respetuosa y apta para uso diario. El aceite de oliva, base de este macerado, es conocido por su capacidad para nutrir, suavizar y proteger la barrera natural de la piel. Combinando con el café, ayuda a revitalizar pieles apagadas y cansadas, aportando una sensación de confort inmediato. A esto se suma el aceite de coco, responsable de una espuma cremosa y abundante que limpia eficazmente sin resecar. La manteca de karité aporta nutrición profunda, ideal para pieles secas o deshidratadas, ayudando a mantener la elasticidad y suavidad. El aceite de ricino potencia la espuma y deja una sensación sedosa, mientras que el aceite de almendras calma, suaviza y es perfecto incluso para pieles sensibles. Pero aquí no termina la fórmula. La arcilla kaolín actúa como un limpiador delicado que ayuda a purificar la piel, absorber impurezas y equilibrar el exceso de grasa sin sensación tirante. Es ideal para quienes buscan una limpieza profunda pero amable. Y como toque final, el hidroglicerinado de café refuerza el aroma natural y aporta un extra de humectación, ayudando a mantener la piel hidratada después del lavado. Ahora, hablemos de la experiencia sensorial. Su aroma es simplemente irresistible. Café vainilla con suaves notas de chocolate. No es invasivo, no es artificial, es cálido, envolvente y reconfortante, como entrar a una cafetería acogedora en una mañana tranquila. Cada uso se siente como un pequeño lujo diario, limpia, nutre y envuelve la piel en un aroma que relaja y despierta los sentidos al mismo tiempo. Este jabón es ideal para quienes aman el café, pero también
Para quienes buscan un producto artesanal bien formulado y visualmente espectacular. Un jabón que no solo cuida tu piel, sino que también decora tu baño. Si te gustan los productos artesanales, los aromas gourmets y los detalles únicos, este jabón de café latte macchiato está hecho para ti. Y dime en los comentarios, ¿lo usarías por la mañana para despertar tus sentidos o por la noche como un ritual relajante? Comenzamos este viaje aromático preparando dos tesoros esenciales: el hidroglicerinado de café y el macerado de café en aceite de oliva. Dos extractos distintos, pero hermanos, nacidos del mismo grano y pensados para despertar la piel con suavidad y carácter. El hidroglicerinado de café lo elaboramos primero. Si necesitas repasar el procedimiento con calma, tienes el video del hidroglicerinado en el canal, explicado paso a paso. Está ahí, esperándote, como una pausa consciente entre sorbo y sorbo de café. En esta ocasión, para prepararlo, utilizo glicerina vegetal, agua mineral y café. Las fórmulas de todo lo que haremos las dejo al final del video para que las copies con calma. He adaptado la fórmula para obtener mayor cantidad, ideal si quieres trabajar varios lotes de jabón o tener extracto listo para futuras creaciones. Te explico el paso a paso del hidroglicerinado de café. En un recipiente limpio y desinfectado, mezcla la glicerina vegetal con el agua mineral o desmineralizada. Aprovecho la ocasión para comentarles que el agua mineral y la desmineralizada no son iguales. La mineral contiene sales y la desmineralizada no. En este caso, de los hidroglicerinados, ambas funcionan correctamente porque la glicerina vegetal reduce la actividad del agua y ayuda a estabilizar el extracto. Si buscas máxima neutralidad, la desmineralizada es ideal. Si trabajas de forma artesanal y controlada, el agua mineral también es perfectamente válida. Aún así, en los hidroglicerinados ambas pueden utilizarse sin problema. Yo lo explico así: la glicerina es la protagonista y el agua solo acompaña. En formulaciones con alto contenido de glicerina, como los hidroglicerinados, el tipo de agua no compromete la estabilidad ni la eficacia del extracto, si se trabaja con buenas prácticas. Añade el café, preferiblemente molido medio, y remueve bien hasta que todo quede integrado. Si quieres aportar color y aroma, puedes añadir mitad de café molido y mitad de café soluble. Luego, tapa el recipiente y deja macerar en un lugar oscuro y fresco, aproximadamente 30 días, removiendo una vez al día para activar la extracción. Si te corre prisa, existe la extracción rápida a baño María. Mantén la preparación a temperatura constante, a unos 40 o 50 grados, por 2 a 3 horas. Pasado el tiempo de maceración, filtra cuidadosamente para obtener un hidroglicerinado limpio, oscuro y cargado de activos. Como último paso, añade el conservante que prefieras. Yo utilizo Cosgar. Mientras el hidroglicerinado hace su magia, preparamos el macerado de café en aceite de oliva. El macerado de café es un acto de paciencia. Tomamos el café, lo sumergimos en aceite y permitimos que el tiempo haga su trabajo. Extraer suavemente color, aroma y carácter sin prisas. La intensidad del macerado depende de la proporción de café respecto al peso del aceite. Y aquí es donde elegimos el tono de nuestra sinfonía. Si buscas un macerado suave, delicado, ideal para pieles sensibles, utiliza un 5% de café sobre el peso total de los aceites. Para una concentración media, equilibrada y versátil, aumentamos a un 8% de café. El aroma se hace presente, el color se profundiza
Y si deseas un macerado intenso, profundo, con personalidad marcada, puedes trabajar entre un 10 y un 12% de café sobre el peso del aceite. Aquí el café no susurra, declara su presencia. En cuanto al aceite, puedes utilizar aceite de oliva, de almendras o el aceite vegetal que mejor se adapte a tu formulación. Cada uno aportará su propia textura y sensorialidad. En mi caso, utilizo aceite de oliva, no por casualidad, sino porque la fórmula de este jabón así lo requiere. El oliva abraza el café, lo sostiene y lo integra con coherencia en el resultado final. Cierra el frasco, protégelo de la luz y deja que el tiempo haga lo que mejor sabe hacer: transformar lo simple en algo extraordinario. Porque en jabonería artesanal el secreto no está solo en los ingredientes, sino en cómo los dejamos reposar. Recuerda que tienes dos opciones: el más lento, macerarlo de 3 a 4 semanas, agitando cada 2 días, o el rápido, a baño de María, de 4 a 6 horas. Deja reposar 24 horas y luego filtra. Al macerado de aceite no se le añade conservante si está correctamente hecho. Los conservantes se utilizan cuando hay agua. Un macerado oleoso es 100% graso, no contiene fase acuosa y por tanto no es un medio donde proliferen bacterias u hongos. Para las incrustaciones, vamos a utilizar glicerina blanca para los granitos de café y glicerina transparente para los cubos de hielo. Para los granos de café, cortamos en trozos pequeños 40 gramos de glicerina blanca. Pueden añadir medio gramo de hidroglicerinado de café. Perfumaremos con fragancia de café y vainilla. Máximo añadan un 10%, que para 40 gramos sería 4 gramos. Y para dar color, utilizamos café soluble y chocolate al 99%. La cantidad es la necesaria hasta obtener el color deseado, pero nunca añadan más de un 5% del peso de la base de glicerina. Si necesitan un color intenso y con el chocolate no lo logran, pueden utilizar mica. Recuerden rociar con alcohol de 96 grados para eliminar burbujas y no recalentar la glicerina para que no pierda humedad. Para la decoración con forma de hielo, simplemente corto en cubos pequeños glicerina transparente y perfumo. Rociamos alcohol para eliminar burbujas y dejamos solidificar. Vamos a empezar pesando los aceites. Vamos a utilizar aceite de oliva 310 gramos, aceite de coco 172 gramos, manteca de karité 102 gramos, aceite de ricino 67 gramos, aceite de almendras 35 gramos. Eso es lo que vamos a pesar para hacer la parte color café. Necesitamos una parte blanca y una parte color café. Entonces haremos 1 kilo, esta es la fórmula para 1 kilo de café. De agua agregaremos 219 gramos y de sosa cáustica 94 gramos. Al final del video les voy a dejar la fórmula escrita, así que no se preocupen si no han podido tomar nota. ¿Qué es lo que hice con el aceite de oliva? El aceite de oliva está macerado con café para que aporte color y para que aporte aroma, y las propiedades de esta forma con el hidroglicerinado de café que vamos a trabajar con él
y con el aceite de oliva macerado en café vamos a aportar aroma y propiedades, entre ellas la cafeína. Vamos a pesarlo. Necesitamos 310 gramos. Lo primero que hay que hacer es filtrarlo. De pesarlo y filtrarlo, vamos a revolver. Yo lo tuve macerando aproximadamente 2 días. Lo puse a baño María. Lo tuve unas 3-4 horas a baño María en fuego medio, más o menos 40-50 grados. Pero a su vez, antes de filtrar, lo que lo vamos a filtrar ahora, lo tuve macerando 2 días. Tiene aroma a café. El café molido no aporta tanto color como el café instantáneo. Vamos a necesitar 310 gramos. Yo preparé 2 frascos. Este es uno. Es bastante pequeño el colador, pero tiene que ser de malla fina. Las partículas más pequeñitas van a pasar. Eso va a dar una acción exfoliante, pero es un exfoliante muy suavecito. Si no quieren que tenga ningún tipo de exfoliación, lo pueden filtrar 2 veces. Ahí tenemos 51 gramos. A ver. Es que tengo justo el móvil arriba. Entonces es un poco complicado moverse. Este es el aceite de oliva. El aceite de oliva es dorado, pues ha quedado con color a café. La parte blanca no le vamos a usar macerado de café, porque justamente quiero que sea blanco. Entonces van a ver el color del aceite de oliva. Hacemos un doble filtrado para eliminar las partículas más finas. Luego pesamos el resto de aceites y mantecas. Reservamos mientras preparamos los aditivos y la lejía. En saponificación, cuando hablamos de lejía, no nos referimos a un producto de limpieza común. La lejía es la mezcla de agua con hidróxido de sodio y es el punto de partida de todo jabón sólido. Es un líquido transparente, pero químicamente muy activo. Al entrar en contacto con los aceites, rompe sus moléculas y provoca la reacción que lo cambia todo, la saponificación. Gracias a ella, los aceites dejan de ser grasa y se transforman en jabón y glicerina natural. Es una sustancia potente que exige respeto y precisión, pero sin ella, el jabón simplemente no existe. Aquí comienza la verdadera transformación. Comenzamos preparando los aditivos. Escucha, toma nota si lo necesitas y no avances el video. Te doy un truco secreto. Antes de preparar la lejía, hay un gesto pequeño, pero con un gran propósito. Al disolver azúcar y sal en el agua, no estamos improvisando,
estamos afinando el comportamiento del jabón desde su origen. El azúcar alimenta la espuma, hace que las burbujas sean más abundantes, más cremosas, incluso cuando el jabón es suave y respetuoso con la piel. La sal, en cambio, aporta estructura, ayuda a que el jabón endurezca mejor, mejora su consistencia y da como resultado una pastilla más firme y duradera. Ambos se disuelven antes de añadir el hidróxido de sodio o sosa cáustica, porque así se integran de forma segura y homogénea, sin alterar la reacción química. No es un truco, es química aplicada con intención. Pequeños detalles que marcan la diferencia de un buen jabón artesanal. Para preparar la lejía de la parte color café, comenzamos con agua destilada. Una parte la congelamos y completamos el total usando agua destilada fría. A este agua añadimos la sal y el azúcar y revolvemos con calma hasta que se disuelvan por completo. En un recipiente aparte, pesamos la sosa cáustica. A partir de aquí, la seguridad es clave. Guantes, gafas y mascarilla son imprescindibles. Al incorporar la sosa al agua congelada, la reacción es más controlada. La temperatura no se eleva bruscamente y se liberan menos vapores. Este paso puede realizarse en el exterior, siempre con cuidado. La lejía es altamente corrosiva. Por eso es fundamental mantener niños y mascotas lejos. Precisión, calma y respeto por la química. Así se prepara una lejía segura y bien controlada. Una vez disuelta la sal y el azúcar, añadimos lentamente la sosa cáustica al agua, nunca al revés. Para la parte blanca, repetimos el mismo proceso, a diferencia que no utilizaremos café macerado en aceite de oliva, simplemente utilizaremos aceite de oliva. Pesamos los aceites, las mantecas y preparamos la lejía. Al agua destilada también añadimos la sal y el azúcar. Las cantidades exactas que utilicé las dejo al final del video. Una vez preparamos la lejía, dejamos que baje la temperatura. Llevamos los aceites y mantecas a baño María para entibiarlos. El proceso de saponificación se produce correctamente cuando las grasas y la lejía están a temperaturas similares, idealmente entre 35 y 45 grados Celsius. No tienen que estar exactamente iguales, pero la diferencia no debería superar los 5 grados Celsius. En saponificación en frío, algunas fórmulas o diseños requieren trabajar a temperaturas más bajas. Por ese motivo puedes encontrar información, incluso en este canal, donde se trabaja entre 25 y 35 grados Celsius y en algunas fórmulas suaves a temperatura ambiente. En una báscula de precisión, preparamos los aditivos que incorporaremos a la traza. Para la parte marrón, utilizaremos arcilla blanca, también llamada kaolín, hidroglicerinado de café y chocolate al 99% para colorear. Añadimos una cápsula de vitamina E. Para la parte blanca, utilizaremos arcilla blanca, también llamada kaolín, y vitamina E. La arcilla blanca o kaolín sí se puede manipular con metal, a diferencia de la arcilla rosa. Hidrata tu arcilla con el hidroglicerinado y para la parte blanca con agua o glicerina vegetal. Una vez tenemos todo listo,
Añadimos las mantecas fundidas a los aceites. Tomamos la temperatura. Recuerda que para esta fórmula lo ideal es que esté entre 35 y 45 grados Celsius, con una diferencia de 5 grados. Esto permite que la emulsión se forme de manera estable y que la reacción avance sin sobresaltos. Demasiado frío, la traza tarda en aparecer o se corta. Demasiado caliente, la reacción se acelera en exceso y puede estropear el diseño. Cuando ambas fases se encuentran en ese rango, la química fluye y el jabón nace con calma, control y buena textura. Añadimos la lejía a los aceites y comenzamos a mezclar con la batidora de inmersión. Trabajamos con pulsos cortos, observando la textura, hasta alcanzar una traza ligera. Es en este punto cuando incorporamos los aditivos con cuidado y precisión, permitiendo que se integren sin acelerar la mezcla. Y como último gesto, perfumamos. El aroma se une al jabón cuando ya está listo para recibirlo, cerrando el proceso antes de llevarlo al molde.
Ya tenemos todos los biseles hechos. Han quedado preciosos con una terminación muy bonita, alisados. Lo que vamos a hacer ahora es ponerles el sello. Para sellarlos, rociamos con alcohol. Les voy a mostrar el sello que dice jabón natural. Rociamos con alcohol y presionamos. Al rociar con alcohol hacen de que el sello se pueda desprender fácilmente. Si hacen presión, tengan cuidado que no se deforme el jabón. Y así sucesivamente, eligen el lugar que les guste más, la cara del jabón que les guste más, lo siguen con alcohol y sellan. Mucho cuidado donde está la glicerina, que va a ser difícil sellar. Vamos a ver aquí. Pues ha sellado. Una vez pasado el tiempo de curado, hay que medir el pH. Yo utilizo estas tiras reactivas. Se consiguen en farmacias. Aquí tenemos la escala y vamos a medir. Pueden medirlo directamente en el jabón o, por ejemplo, cuando sacamos los biseles, lo que hice fueron estos mini jaboncitos para medir y para que quede lo que es la muestra. Podemos rallar un poquito de jabón. Ya vemos la espuma. Entre 8 y 9. Ya ha bajado muchísimo. A medida pase el tiempo, va a seguir bajando. En la parte trasera, humedecemos el jabón. El agua no puede ser del grifo, tiene que ser desmineralizada o mineral. Así, de esa manera no se altera el pH.
Yo creo que va más 9, entre 8 y 9, no llega a ser 10. El 9, 8, 9. Estos jabones tienen aproximadamente 15 días. No están curados del todo. Aquí tenemos una y esta es la que hicimos la otra. Lo que pasa es que yo los voy a etiquetar para que ya los lleven, armen sus cestas y bueno, van a seguir pasando. Estamos en una zona de mucho calor. Entonces el calor lo que hace, acelera lo que es el proceso de saponificación y curan más rápido, endurecen más rápido. Si están en un lugar frío, el proceso demora mucho más. Puede ser un mes y medio, 2 meses. Están muy duros, firmes. Y así uno los manipula con la mano, no pican, o sea, de que el jabón, a pesar que le falta un poquito más de curado o secado, está bien, el pH está bien, sigue siendo apto. Lo que hay que esperar unos días más, a fecha de hoy. Aquí ya tengo cortadas algunas etiquetas, ¿sí? Son 30. Siempre den más etiquetas por si alguna se estropea. Lo que vamos a hacer es etiquetarlas. Tenemos que ajustarlas y recortar. Yo ya marqué por dónde cortar. Y con pegamento, no con cinta, porque la cinta puede dejar amarillo, queda feo. Las vamos ajustando. Lo podemos cortar por ahí. Ajustamos bien porque a medida vaya secando van a seguir encogiéndose. Se van a encoger un poquito, no demasiado. Ponemos muy poco pegamento. Y las ajustamos. Y así queda el jabón etiquetado. Pues yo voy a seguir etiquetando y luego les muestro el resultado final. Antes de terminar el video les quiero mostrar la espuma que hace este jabón. Fórmula hidroglicerinado de café. 70 gramos de glicerina vegetal, es la glicerina líquida. 20 gramos de agua destilada. 10 gramos de café molido. 6 gotas de conservante. Yo utilizo Cosgar. Lo consiguen también con el nombre Geogar 221.
Fórmula macerado de café en aceite de oliva. Te recomiendo de 9 a 10 gramos de café cada 100 gramos de aceite de oliva. Si quieres una intensidad suave, utiliza 5 gramos para 100 gramos de aceite. Si buscas una intensidad media, 8 gramos de café para 100 gramos de aceite. Y si te gusta que sea intenso, de 10 a 12 gramos cada 100 gramos de aceite. Fórmula jabón latte macchiato. Para la parte marrón, fórmula para 1 kilo. 310 gramos de macerado de café en aceite de oliva virgen. 172 gramos de aceite de coco. 102 gramos de manteca de karité. 67 gramos de aceite de ricino. 35 gramos de aceite de almendras. 219 gramos de agua destilada, 94 gramos de sosa cáustica, 5 gramos de azúcar, 3 gramos de sal, de 15 a 20 gramos de arcilla blanca kaolín, 30 gramos de hidroglicerinado de café, una cápsula de vitamina E. Para la parte blanca, fórmula para 1 kilo 400. 433 gramos de aceite de oliva virgen. 241 gramos de aceite de coco. 143 gramos de manteca de karité. 94 gramos de aceite de ricino. 49 gramos de aceite de almendras. 307 gramos de agua destilada, 132 gramos de sosa cáustica, 5 gramos de azúcar, 3 gramos de sal, de 15 a 20 gramos de arcilla blanca kaolín, 30 gramos de hidroglicerinado de café, 2 cápsulas de vitamina E. Si añades decoración, glicerina blanca y transparente, perfuma con fragancias o aceites esenciales. Esta fórmula tiene un índice de yodo de 58. Un índice de yodo de 58 es bueno y además dice mucho sobre el carácter del jabón. El índice de yodo indica cuán insaturadas son las grasas de la fórmula. ¿Qué significa 58 en la práctica? Es un valor medio equilibrado. El jabón será estable, no se enranciará con facilidad, tendrá buena dureza sin ser quebradizo, mantendrá una vida útil correcta. En jabonería en frío, los rangos orientativos suelen ser bajo,
menos de 50. Jabón muy duro, menos acondicionado. Medio, entre 50 y 70. Equilibrio ideal entre dureza, suavidad y estabilidad. Alto, más de 70. Más suave, pero más propenso a oxidarse. Así que un 58 es como decir un jabón bien pensado y bien formulado. Tiene un sobreengrasado de un 7% y una concentración de 30%. Un sobreengrasado de 7% significa que una parte de los aceites no se saponifica y queda libre en el jabón. El resultado, un jabón más nutritivo, más suave y menos resecante, ideal para uso diario y pieles sensibles. Una concentración de lejía del 30% indica que la cantidad de sosa está bien equilibrada con el agua. Permite una traza manejable, una reacción controlada y un curado correcto, sin prisas, sin sobresaltos. En conjunto, esta combinación crea un jabón equilibrado. Limpia bien, cuida la piel y se comporta con nobleza, tanto al hacerlo como al usarlo. Si te ha gustado este video, si has aprendido algo, dale like, hipéalo, me ayuda muchísimo. Suscríbete si aún no lo has hecho. Comparte con quien lo necesite. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo video.